Ahora yo lo invito a estar de pie, hermano. Les agradezco el tiempo que me han dedicado para escucharme. Y le invito a abrir su Biblia. En el libro de Génesis. Capítulo 3. Verso número 15. Santo. Génesis 3:15. Te bendigo, Señor. Si usted lo tiene, me dice amén. Yo voy a hablarles en esta noche por el tema: en esta guerra no se puede ser neutral. En esta guerra no se puede ser neutral. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahora yo le invito a darle la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: en esta guerra no se puede ser neutral. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta hora, Dios mío, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es paz, tu palabra es luz. Y yo te suplico que tú me permitas predicar esta palabra, Señor mío, de una forma especial en esta noche. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante sea esta palabra que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir en esta hora, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que las sillas no apagan el fuego. Y eso significa que ahí sentado donde usted está, usted todavía puede alabar a Dios. Se los recuerdo porque hay quien cuando llega la hora del mensaje no se sienta, sino que se acuesta. Pero aquí todavía se puede alabar a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor sentado? Déjeme ver. ¿Se puede alabar al Señor sentado en este lugar, en esta noche? Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración. Es increíble, mi amado hermano, pensar que en medio de tanta adoración, de tanta música tan especial, de tantos cánticos tan hermosos y de tanta unción del Espíritu, tengamos que recordarnos en esta noche de que estamos metidos en medio de una enorme guerra. Y hay ocasiones en las cuales la bendición que hay en nuestra vida nos hace olvidarnos de los peligros que corremos. Y ahí es donde mucha gente se descuida. Hay gente que busca a Dios cuando están en prueba, y cuando la bendición desciende, también desciende su nivel espiritual, y desciende su vida de oración, y desciende su vida de consagración. Y hay personas que tienen que estar en prueba para estar consagrados, y Dios lo sabe.
Por eso no se las quita de encima, porque Dios sabe que es así. Pero hay una guerra espiritual que se libra, mi amado hermano, en el ambiente, se libra en este mundo en el cual nos ha tocado vivir, y nosotros no podemos ocultar nuestra mirada, nuestros ojos de esa tremenda realidad. Esa guerra es la consecuencia de la enemistad que existe entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es Cristo. Y la Biblia nos enseña, ya ahí mismo, en el principio, en el libro de Génesis, cuando aquel hombre y aquella mujer pecaron, y Dios aparece en el huerto y tiene una conversación con ellas, y habla con el hombre, y habla con la mujer, y también habla con la serpiente. Y Dios allí mismo les dice que desde ese momento en adelante, y será así por toda la historia de la raza humana hasta el día que Cristo venga a levantar la iglesia, habrá enemistad entre la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Habrá enemistad, habrá una guerra que estalló allí en aquel huerto del Edén y que se ha librado continuamente desde entonces hasta el día de hoy. Una guerra en la cual todos estamos comprometidos, donde nadie puede ser neutral, donde nuestro capitán ha declarado: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Sea bendito Dios en esta hora. Nosotros tenemos que apoyar decididamente, pero con mansedumbre, la causa de la verdad y la causa de la justicia de Dios en contra de la mentira de Satanás, del engaño diabólico y la posesión demoníaca que cada día más se apodera del hombre sobre la faz de esta tierra. Cuando la Biblia dice habrá enemistad, nos da la idea de que habrá una hostilidad personal. Y aquel juicio se dirige hacia Satanás. Ese versículo describe el mayor conflicto de la historia y describe también las condiciones para la victoria. Algunos lo han llamado el protoevangelio, o es decir, el prototipo del evangelio, porque contiene la anticipación de la promesa de un redentor, la simiente de la mujer, que daría un golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Y la simiente de la serpiente, que son los incrédulos, los que lo siguen a él, ellos entrarían en una batalla y entrarían en una guerra. Pero Dios decía claramente: esta te herirá en la cabeza. Y ese es Cristo. Cristo hirió a Satanás y lo hirió fatalmente con su victoria en la cruz y su resurrección de la tumba. Alabado sea Dios en esta hora. La herida del calcañar se refiere a la crucifixión y a los sufrimientos de Cristo a causa del pecado que Satanás ayudó a introducir en la raza humana. Nosotros tenemos que entender que la desobediencia tiene sus consecuencias. Dios le habló a la serpiente y la maldijo. También hubo maldición sobre el hombre y sobre la mujer. La maldición que se recibía de una vida precaria, de una hostilidad permanente. Se rompía la armonía que existía hasta ahora en aquel momento, por la identificación posterior de la serpiente con Satanás. La afirmación de que sería aplastada se convertía en una promesa de salvación. La promesa que se cumplió en Cristo, porque Cristo es la culminación perfecta del plan de redención de Dios para el hombre sobre la faz de esta tierra.
Después de Cristo ya no hay que buscar más nada. Cristo es la culminación perfecta de ese plan. Por eso, desde aquel día, desde el día que Adán y Eva pecaron, no se puede ser neutral. Porque Dios estableció que habría una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y nosotros o estamos con uno o estamos con el otro, pero aquí no hay punto medio, aquí no se puede ser neutral. Hay gente que quieren ser neutrales en todo, pero en las cosas del evangelio no se puede ser neutral. No se puede ser neutral. Aquí, aleluya, no hay neutro. No lo busque, porque no lo hay. Aleluya. Mateo 6:24 dice: ninguno le puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno y va a amar más al otro. Lucas 16:13 dice: ningún siervo le puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. O sea, él dice: tú no puedes amar dos cosas al mismo tiempo, porque vas a terminar amando más que una que otra. Y cuando habla de dos señores, dentro de eso Cristo se está incluyendo él mismo. Sobre la faz de esta tierra hay dos personalidades espirituales que se mueven, uno para destruir, el otro para edificar, uno para matar, el otro para dar vida, uno para llenar la tierra de pecado, el otro para santificar la tierra, uno para hundir al hombre al infierno, el otro para llevarlo al cielo. Uno se llama Satanás, el otro se llama Jesucristo. Uno tiene el poder del pecado, el otro tiene el poder de la vida. Y usted no puede ser neutral. Usted no puede amar a dos señores. Usted no puede amar al que tiene el poder del pecado y al que tiene el poder de la vida al mismo tiempo. Usted tiene que amar a uno o tiene que amar al otro. Alabado sea Dios en esta hora. En esta guerra no se puede ser neutral. Será y kia soy. Shalai que aman solita baisoa. Santo Dios. Yo vine a Cristo cuando más lo necesitaba en mi vida. Unos 33 años allá atrás, cuando estaba perdido y corrompido y creía que no había esperanza para mí. Había aprendido a ingerir bebidas alcohólicas desde la temprana edad de 6 años. Mi padre era un alcohólico y de él aprendí. A la edad de 9 años ya yo era un alcohólico. Aparte de eso, era jugador de baloncesto y me desarrollé mucho en ese deporte. Gané trofeos y medallas en ese deporte y era hasta dirigente de un equipo de baloncesto en mi pueblo. Pero después, como el licor ya no saciaba mi vida, le unía el licor el vicio de la droga y me convertí en un adicto a las drogas. Mi padre me botó de mi casa y yo dormía en la plaza pública de mi pueblo. Yo creía que yo iba a morir en esa condición y que de aquella vida no habría nadie que me pudiera sacar. Había probado de todo en la vida e inclusive había ido a un retiro religioso de una iglesia y allí lo que encontré fue tanta hipocresía. En un retiro que celebró la Iglesia Católica en Casa Manresa, en el pueblo de Aybonito. Cuando salimos del retiro después de 3 días, que se suponía que yo saliera de ahí a no tomar licor ni a usar más drogas en mi vida, la persona que organizó el retiro nos invitó para celebrar en la casa de ella que nosotros habíamos tenido un encuentro con Dios. Y cuando yo llego a la casa de ella,
lo que había era tremendo baile, tremenda fiesta, un montón de mesas en la marquesina, que tiene una marquesina larga, con una botella de ron en el centro de cada mesa. Así que ahí mismo, cuando yo vi eso, yo dije, yo grité, Dios no existe. Y ella me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, que me acabo de dar cuenta ahora que Dios no existe. ¿Pero por qué tú dices eso? Y yo le dije, yo voy a ese retiro que usted me invitó buscando que Dios me liberte de la droga y del licor, que están asesinando mi vida. Y después que salgo del retiro, usted me ofrece a mí, para celebrar mi encuentro con Dios, lo mismo que yo le estoy pidiendo a Dios que me quite. Digo, Dios no existe. Y ahora yo me doy cuenta que la religión es para los hipócritas. Y desde ese día en adelante comencé a decir que Dios no existía. Y cerré las puertas de mi corazón a todo lo que pudiera ser Dios. Cuando fui a la universidad me hice miembro de un grupo de ateos en la universidad. Y entonces allá comencé a aprender según lo que ellos enseñaban, que la religión era el opio de los pueblos, que las iglesias para lo que servían era para mantener a los ignorantes encerrados dentro de las cuatro paredes de un templo para que no se den cuenta de la realidad social que nosotros estábamos viviendo y no se levantaran en armas contra el gobierno. Y así, y así, y así, y así, y así. Pero un día, voy a cortar esto un poquito porque me voy a extender demasiado. Un día, una jovencita de 13 años de edad me habló de Cristo. Búsquese un niño de 13 años, mírelo, vea qué pequeño es. Aquella niña era especial. Aquella jovencita estaba llena de la unción del Espíritu Santo. Y aunque la apariencia física mía no era la mejor, no tuvo temor de acercarse a mí y de decirme que Cristo me amaba. Hoy en día por ahí hay un montón de adultos que si ven un adicto a droga en una acera cruzan la calle por temor a que el adicto les robe. Pero aquella niña de 13 años se acercó a mí y me habló la palabra de Dios. Y 2 semanas después yo tuve una experiencia con Dios en mi cuarto donde Él se reveló a mi vida, me libertó de la droga, me libertó del licor, me hizo nueva criatura y me llamó a predicar el poderoso mensaje de su palabra. Mi pastor fue un hombre maravilloso del pueblo de Ponce que ya pasó a morar con el Señor, el reverendo Ginestre del pueblo de Ponce. Al año de convertido, comencé a pastorear en el pueblo de Santa Isabel, de donde yo era natural. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé a testificar lo que Dios había hecho conmigo, mis propios amigos comenzaron a aceptar a Cristo. La primera alma que me gané para el Señor fue el joven que me había dado drogas a mí por primera vez en la vida, Pablo. Él me dio drogas y yo le llevé a Cristo. Santo Dios. Después se convirtió otro amigo mío llamado Fran. Después se convirtió la hermana de Pablo. Después se convirtió otro amigo nuestro llamado Silverio. Y al año, Dios me llamó a mí al pastorado sobre aquel grupo de jóvenes y el reverendo Ginestre me instaló a mí como pastor en aquella iglesia. Pero en un año Dios me hizo pasar muchas cosas. En un año Dios me pasó por su escuelita. Y en un año yo pasé batallas, pasé pruebas, pasé noches en los montes de Puerto Rico, porque a veces estaba acostado y el Señor me levanté y me decía, vete al monte que quiero hablar contigo. Y me sacaba para los montes. Y pasaba hasta 7 días en ayuno en un monte, Dios hablando conmigo, teniendo experiencias con los demonios en los montes. Y yo no sabía, yo no entendía el porqué de aquello.
Y yo no entendía por qué Dios me permitía pasar por aquellas experiencias. Y yo veía a los jóvenes que se habían convertido conmigo. Yo los veía, ellos no tenían pruebas. Yo los veía que ellos vivían tranquilos, felices, alegres de la vida, sin llorar, todo el tiempo riéndose. Y yo siempre estaba llorando. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿pero qué pasa? Yo siempre tengo una prueba encima, algo me está pasando. Y el Señor callado. Pero yo no sabía que Dios me estaba pasando por un proceso, porque al año me iba a poner a pastorear. Y cuando aquellos muchachos comenzaron a pasar sus pruebas, después de que yo entré a pastorearlos a ellos, ya yo había pasado por esas pruebas antes que ellos. Y yo podía hablarles a ellos porque ya yo había pasado por ese camino. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová. Entonces, a Pablo Dios lo llamó al evangelismo. Bueno, Pablo ahora mismo está pastoreando. A Silverio lo puso, pastoreó en la República Dominicana. Fran pastoreó la iglesia que yo predicaba, que yo pastoreaba en Puerto Rico hasta hace algunos meses atrás, que salió de ese pastorado. Y la hermana de Pablo es Estita. Ella se casó conmigo y entonces, y aquí vamos, ¿ah? Alaba. ¿Ah? Pero mi amado hermano, rápidamente yo entré al evangelio. Yo entendí que el evangelio no era cualquier cosa. Y entendí que esto era una guerra, que esto era una batalla y que esto era una lucha. Y me levanté con hombres y con mujeres de ese Pentecostés antiguo, que me enseñaban lo serio que era el evangelio, cómo había que buscar a Dios. A nuestra iglesia, mi pastor llevaba predicadores, mi amado hermano, que cuando predicaban la palabra nos enseñaban que había que servirle a Dios en espíritu y en verdad. Que el evangelio no era un juego, que no se podía hacer una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle, una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, una cosa en la iglesia y otra cosa en el trabajo. Sino que cuando se dice que se va a servir a Dios uno se le entrega completo y a Dios se le sirve en espíritu y en verdad, porque no se puede amar a dos señores. Bueno, el papá de Dani Berríos, que ya pasó a morar con el Señor también, bastantes veces que pasaba por nuestra iglesia tu papá. Y cuando yo empecé a pastorear, me dio campañas también en la iglesia cuando yo empecé a pastorear en Puerto Rico. Repito. ¿Ah? Y eran hombres de un mensaje tajante. Que ahora mismo en este tiempo ya casi no hay lugar para hombres así. Porque si tú predicas la palabra tal y como está escrita, te llaman legalista. Hello. A su nombre. Gloria a Dios. O dicen que uno está repartiendo palos. Pero uno ni es legalista, porque yo no lo soy. Porque yo no cambio a nadie. ¿Ah? Cuando a una persona a la iglesia nuestra yo no le digo usted tiene que ser así, 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 así. Yo sí le digo la palabra dice. La Biblia dice. Si la persona quiere vivir lo que la Biblia dice, ya eso le toca a él. Yo no puedo cambiar a nadie, porque el único que cambia es el Espíritu Santo. El que transforma es el Espíritu Santo. El que se mete dentro de una persona y la cambia de los pies a la cabeza es el Espíritu Santo. Se le cae vía suelta, soy. Pero yo me he encontrado con gente que dice, no, pero el que cambia es el Espíritu Santo. Y yo digo, seguro el que cambia es el Espíritu Santo, porque tú no le permites que te cambie. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. A su nombre. Yo estoy hablándoles a ustedes, mi amado hermano, de que desde el principio, desde el día en el cual el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén, Dios señaló el principio, allá en el principio, no ahora, allá en el principio, allá en el huerto del Edén, Dios señaló cómo iba a ser esto.
Y él dijo, va a haber una guerra, y la guerra va a ser entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La guerra va a ser entre aquellos que me sirven a mí y los que no me sirven a mí. La guerra va a ser entre aquellos que le van a servir a mi hijo y los que van a querer seguir buscando al diablo. La guerra va a ser entre los que tienen el espíritu y aquellos que están en la carne. La guerra va a ser entre el espíritu y la carne. Hay una batalla y en esta guerra no se puede ser neutral. Nosotros vivimos en un tiempo donde hay iglesias que se proclaman cristianas y aprueban el lesbianismo y el homosexualismo. Donde hay iglesias que se llaman cristianas y aprueban un montón de cosas que la Biblia con claridad condena y habla en contra de ellas. Donde hay iglesias que se llaman cristianas, pero que ya no hay una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ya hay lugares que cuando tú entras tú no sabes dónde tú estás. Hay lugares hoy en día, mi amado hermano, hoy hay para escoger. Si a usted le gusta el vino, hay iglesias que permiten que usted tome el vino. No hay problema con ello. Y después dicen que es una cuestión de costumbre. Las costumbres de los pueblos, dicen ellos. ¿Ah? Hello. ¿Sigo? Yo sigo hasta que ustedes me digan que pare. Mire, yo tuve una experiencia con esto de las costumbres de los pueblos y la quiero contar. Yo fui invitado a predicar una república. Me fueron a recoger al aeropuerto un grupo de oficiales. Y dijeron, antes de llevarlo a su hotel, lo vamos a llevar a comer. Me sacaron a comer. Nos sentamos en la mesa, ellos pidieron. De entradita, pidieron 2 botellas de vino. Plantaron una en un lugar y la otra acá. Comenzaron a servir en los vasos y llegaron al vaso mío. Cuando fueron a echar en el mío, yo le dije, yo paso. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo le dije, es que de eso me libertó Dios. Y me dice, pero por aquí han pasado otros puertorriqueños y han tomado con nosotros. Yo le dije, pues este puertorriqueño no toma. Así que comenzaron a tomar mientras se comía en la mesa. Yo estaba ahí con mi plato delante de mí y yo lo picoteaba porque yo me sentía tan mal sentado en medio de aquellos cristianos borrachones. Y yo sé que la Biblia dice que no me siente a la mesa con ninguno que diciéndose cristiano sea borracho. Ellos comenzaron a tomar del vino, que algunos usan la excusa de que es que para que la comida les asiente bien. Y lo que les asienta bien, pero bien asentado, es el vino que se toman. Les asienta tan y tan bien que las 2 botellas se acabaron y pusieron 2 más. Y uno de ellos, y le estoy hablando de oficiales de una iglesia, y uno de ellos
que de hecho su rostro se puso rojo como un tomate, y yo decía, este está en punto de ebullición. Comenzó a hacer chistes, y de momento los chistes de él subieron de color. Comenzó a hacer chistes de doble sentido, chistes frescos. Y yo dije, ay Señor, ¿qué es esto? Ay Dios mío, no. Pero ¿qué yo hago aquí metido? ¿Qué es esto? Y yo estaba desesperado, loco porque me sacaran de allí. Hasta que me dijeron, hermano, usted se ve como que usted quiere ya irse para el hotel. Sí, por favor. Sí, ya yo quiero irme para el hotel, sí. Llegué al hotel, me encierro en mi cuarto y me pongo a llorar ante la presencia de Dios. Y le digo al Señor, Señor, ¿por qué me has traído aquí? ¿Qué hago yo en medio de esta gente? Y Él me dijo, ¿sabes por qué? Porque yo sé que tú te atreverás a predicar lo que yo te dé. Y Dios me conoce muy bien y por eso me llamó al ministerio. Y cuando estuve 6 meses de cama en el 97, el hermano Gille Ávila mandó uno de los que trabajan hacia él que me llamara y que me dijeran que lo llamara a la casa. Lo llamé a la casa, me dijo, Arnaldo, estoy en ayuno y Dios me ha dicho que oro por ti, que te va a levantar porque necesita que todavía predique su palabra. Y me oró y al instante me levanté de aquella cama después de 6 meses. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando me levantó de la cama no me cambió el mensaje, me dio un mensaje todavía más pesado que el que tenía. Él sabía que yo me atrevería a dar lo que Él me diera. Alabado sea Dios en esta hora. Señor, ¿y qué tú quieres que yo predique? Yo dije, mira, Señor, a mí me han enseñado que yo tengo que respetar las costumbres de los pueblos. Es tomar vino. Y el Señor me dijo, ay papá, mi siervo, los que son de Rusia tienen sus costumbres. Y los chinos tienen sus costumbres. Y los puertorriqueños tienen sus costumbres. Y los americanos tienen sus costumbres, y los venezolanos tienen sus costumbres, y los argentinos tienen sus costumbres. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Los que van para el cielo también tienen sus costumbres. Porque el que se convierte a Cristo ya dejó de ser puertorriqueño, ya dejó de ser cubano y ya dejó de ser de una nacionalidad. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Esta aquí asai, comprados a precio de sangre, y somos peregrinos sobre esta tierra. Sí. Si usted no se considera peregrino sobre esta tierra, usted no está esperando a Cristo entonces todavía. Santo Dios. Y me dijo, tú vas a predicar lo que yo te dé. Y yo fui. Y prediqué por el tema, vete y no peques más. Y Dios me metió en la palabra. Y en medio del mensaje, el Señor me hizo hablar. Después que estaba hablando de lo que es el pecado, de cómo el pecado ofende a Dios. Cuando empecé a hablar de los frutos de la carne, y llegué al punto de que uno de los frutos de la carne es la borrachera. Y les dije, y hablando de borrachera,
Un grupo de oficiales de esta iglesia me sacó a comer lo mío hoy. Y empezaron a tomar vino. Y se emborracharon. Y uno estaba tan borrachito que empezó a hacer chistes de doble sentido. Y le dije, ¿sabes lo que la Biblia dice? La Biblia dice, no mires el vino cuando rojea en la copa, porque como serpiente te morderá. Y les dije, si la Biblia dice que no lo puedes mirar, ¿te lo puedes tomar? Es una pregunta tan sencilla. Si a mí Dios me dice que no mire algo, o sea, no quiere que yo lo mire, pero me lo puedo tragar. Y les dije, Dios me dice que le diga a ustedes que cuando uno se convierte a Cristo se acabaron las costumbres terrenales, se acabaron las costumbres carnales para abrirle paso a las costumbres celestiales. Alabados a Dios en esta hora. Cuando yo hice el llamado, mire hermano, hasta el pastor se bajó del altar. Y junto con la congregación de él lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Y después me dice, Madonaldo, si nosotros predicábamos eso mismo y lo que usted dice, pero mire, vinieron por aquí otros predicadores, nos enseñaron una cosa diferente y abrimos la puerta a todo eso. Al año volví a pasar por allí. Y cuando terminó el culto, los hermanos venían donde mí. Me decían, hermano Naldo, un año sin tomar vino. Un año sin tomar vino. Se acabó la costumbre, me dijo él, ahora tengo las costumbres del cielo. Y en el cielo no entran los borrachos, me dijo el hermanito. Y me dijo, yo no soy el único, aquí hay más. Desde aquel mensaje no más vino para nosotros. Pues entonces no es cuestión de costumbre, entonces es cuestión de predicar la palabra tal y como está escrita. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Alabado sea Dios en esta hora. Sí. Yo me crié ahí. Yo me crié en un evangelio, mi amado hermano, donde me enseñaron que yo estaba metido en una guerra espiritual, que Satanás haría todo lo posible por hacerme caer, todo lo posible por llevarme al pecado, todo lo posible por regresarme a la vida de la que yo salí, que yo tenía que estar mirando para todos lados, que yo tenía que estar atento a servirle a Dios en espíritu y en verdad, que me metiera en la palabra lo más que yo pudiera y que permitiera no solamente que yo me metiera en la palabra, sino que la palabra se metiera dentro de mí. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y sabe usted la cosa, mi amado hermano, ese es el problema de mucha gente. Ellos conocen la palabra, pero la palabra no se ha formado en ellos. Ellos tienen la palabra en su mente, pero todavía no le ha llegado el corazón. Si usted le hace un montón de preguntas, se las saben contestar, porque ellos de Biblia saben. Pero la Biblia no es para saberla, la Biblia es para vivirla. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, santo Dios. Elías le exigió al pueblo que escogiera. Elías les mostró que ellos no podían ser neutrales. La Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 18 verso 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él.
¿Qué era lo que le estaba diciendo a aquel pueblo? Ustedes quieren servirle a Jehová y también le quieren servir a Baal. Y le dijo, no se puede. No. Aquí o tú le sirves a uno o tú le sirves al otro. Les dijo, ustedes tienen que escoger. Ha llegado la hora de escoger. Si Jehová es Dios, sírvanle. Ahora si es Baal el Dios, váyanse detrás de él. Y la gente, mi amado hermano, cree, porque hoy en día también hay predicadores modernistas que enseñan que ya para nosotros el Antiguo Testamento no tiene ningún valor, sino que lo que vale es el Nuevo Testamento nada más. Y no entienden, mi amado hermano, que el Antiguo Testamento valida el Nuevo Testamento. Y que la Biblia dice que Cristo mismo dijo que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. En Cristo se cumplen todas las cosas. ¿Y por qué Cristo vino a cumplir la ley en nosotros, mi amado hermano? No es solamente por el asunto de la gracia, es que la ley de Moisés no había quien la pudiera vivir. No había hombre humano que pudiera ser perfecto y que pudiera practicar aquella ley tal y como estaba escrita. Y Cristo dijo, yo no vine, aleluya, a quitarla, yo vine a cumplirla, y vine a cumplirla no solamente en este tiempo, sino que yo a todo aquel que se convierta a mí, yo me le meto por dentro, y lo que ahora no pueden vivir, lo van a poder vivir después de que me conozcan a mí. Alabado sea Dios en esta hora. Cristo es vida dentro del hombre, pero no es cualquier clase de vida, es la vida de Dios metida en ti. Y la vida de Dios no es cualquier clase de vida, es vida limpia, es vida pura, es vida santa, alabado, es vida separada. Cristo es la vida de Dios en ti. Él dijo, yo vengo a buscar una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Alabado sea Dios en esta hora. Josué le exigió al pueblo que definiera su relación con Dios. La Biblia dice que después de Josué haber entregado al pueblo, haber entregado la tierra prometida, los reunió a todos ellos y les trajo un discurso y les habló de la historia de ellos como nación. Les recordó los días que habían pasado esclavos en Egipto. Les habló de los años que pasaron en el desierto, de los milagros que Dios hizo con ellos cuando estaban en el desierto. Les habló de cuando entraron a la tierra prometida y les dijo, ustedes habitan en casas que ustedes no edificaron y ustedes se alimentan del fruto de árboles que ustedes no sembraron. Y le dice, ahora así dice Jehová, escogeos pues a quién serviréis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban en Egipto y que adoraron cuando estaban en el desierto, o a los dioses que adoraron los habitantes de esta tierra que yo les he entregado a ustedes por heredad. Josué dijo, ustedes escojan a quién servirán, pero yo y mi casa, dijo él, serviremos a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Él estaba definido. Él estaba definido. Y sabe una cosa, para poderle ser fiel a Dios hay que definirse. La persona que no se define en su vida cristiana anda metido aquí y allá y le quiere servir a dos señores. Pero aquí hay que definirse. Cuando uno se define, la definición trae el cambio. Eso es.
Y si están viendo una de esas novelas adúlteras que hay por ahí, ay, 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 a la mujer se la ve a toda mirando allá para la pantalla, mirando el hombre que está ahí con otra mujer, que ya en las novelas hoy en día, mi amado hermano, lo único que faltan es que hagan las relaciones íntimas a plena luz, a plena vista, porque ya casi no le queda nada. Y ahí se sientan supuestamente mujeres cristianas, y antes decían que las novelas eran nada más que para las mujeres, pero ahora hasta los hombres la ven. Venga, estoy hablando, no estoy hablando en esta noche, palabra de Dios. Santo Dios, esto es lo que algunas personas llaman legalismo, pero lo que algunas personas llaman legalismo, la Biblia lo llama nueva criatura, la Biblia lo llama transformación, la Biblia lo llama volver a nacer, la Biblia lo llama dejar las cosas de la carne para buscar las cosas del Espíritu. Alabado sea Dios en esta hora. Y la mujer no se da cuenta que mientras ella está ahí pendiente a ese hombre que está tan tremendo en la pantalla, que hacía tiempo que no veía un hombre así, porque el esposo de ella perdió la figura hace mucho tiempo ya. Y no saben que hasta muchos de esos hombres que salen ahí, hasta homosexuales son. Y andan ahí, locas, viendo, ahí, y las pasiones dentro de la carne de ella moviéndose, pero no con el esposo, sino que le gustaría encontrarse con un hombre así en su camino. Y las pasiones se están levantando en ella, y ella no se está dando cuenta que mientras las pasiones están levantando en ella, ella no puede mirar para el lado, ella está loca ahí con lo que está pasando ahí. El esposito de ella, que después de todo, con todo y que haya perdido la figura, es el que se mata las 8 horas o más trabajando para traer la comida a la casa. Es el que está pagando la agenda del apartamento. Y ella no se da cuenta que mientras ella está loquita ahí, el esposo de ella está también loquito acá. Porque resulta ser, mire qué casualidad, que resulta ser que la que está ahí, que él está mirando, también tiene un cuerpito que la esposa de él hace años que también dejó atrás. Santo Dios. Mire, mi amado hermano, escúcheme bien. Josué dijo, escojan ustedes, pero ya yo escogí. Nosotros no podemos ser neutrales, porque nosotros somos templo del Dios viviente. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué concordia, qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Óigalo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No puedes ser neutral, o estás con ellos o sales de ellos, porque la Biblia dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1,
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos. Limpiémonos. Tú te atreverías a darle la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y decirle, limpiémonos. Santo, 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 santo. Limpiémonos. Dice ahí, de toda contaminación de carne y de espíritu. Sí. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que perfecciona la santidad en una persona? El temor de Dios. ¿Qué es lo que hace que una persona se limpie? El temor de Dios. ¿Qué es lo que hace que una persona cambie? El temor de Dios. ¿Qué es lo que hace que una persona sea transformada? El temor de Dios. La Biblia te lo dice claramente, perfecciona la santidad en el temor de Dios. Y a veces tú ves que hay personas diciendo, no, yo creo que esto no es malo porque a mí Dios no me ha dicho nada. ¿Qué te va a decir si no hay en ti temor de Dios? Dios le revela su voluntad a los que tienen temor de Él. A los que saben arrodillarse en un cuarto, meterse con Él con sinceridad de corazón y decirle, Dios mío, se oyen tantas voces, tantos mensajes, tantas palabras. Para uno una cosa es mala y para otro no es mala. Háblame tú, que yo tengo temor tuyo en mi corazón. Muéstrame tu palabra, que yo la voy a vivir. Alabado sea Dios en esta hora. El que le habla a Dios de corazón, la Biblia dice que el que Él viene, Él no lo echa fuera. Tú buscas la voluntad de Dios para tu vida y Dios te le va a entregar, porque es la voluntad de Él separar para Él un pueblo limpio, santo, puro, sin mancha, sin arrugas y que tenga temor de Dios. Y hay quienes dicen que los tiempos han cambiado. Y a eso yo contesto, cierto, los tiempos cambian. Pero Cristo hablando dijo que esta palabra que Él nos ha entregado no cambia. Esta palabra es como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y Dios nos ha entregado a nosotros una palabra que no cambia. Los hombres cambian, los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Y Dios no puede cambiar, porque si Dios cambiara, no se sabría ni la hora que es. No sabríamos ni en qué creer. No sabríamos ni cómo vivir la vida cristiana. Pero yo sé cómo vivir la vida cristiana, porque lo que Dios dijo 1000 años atrás, lo dice hoy, 1000 años después. Y lo que Dios me enseñó 33 años atrás, me lo sigue diciendo 33 años después. Y aunque a esta palabra le han quitado y le han añadido, ella dice que hay de aquel que le quite o que le añada, porque su parte le será quitada del libro de la vida. Hermano, y a veces nosotros queremos tener contento a todo el mundo, pero no se puede. No se puede. Yo soy quien soy.
Y antes no era como soy ahora. Yo soy así después de que Cristo me salvó. Antes yo no era así. Antes yo era un arrastrado, un adicto a drogas y un alcohólico. Y el que me conoce a mí de antes puede decir, pero acá, ¿de dónde salió este hombre que era un tan sinvergüenza? Ahora sí, predicando una palabra tan santa. O yo no era así. A mí me hicieron así. ¿Ves? Me crearon así. Porque resulta ser que antes yo tenía en mí un viejo hombre. ¿Ves? Y el viejo hombre que había en mí le gustaban todas esas cosas. Y entonces viene un día Cristo, me coge, me salva y me dice, mira Arnaldo, esto es una queja. Esto es una queja. Y en esta queja tú no puedes ser neutral. Tú estás con ellos o estás conmigo, escoge. Y yo le dije, pues ellos a mí no me han dado nada, yo estoy contigo, que me lo ha dado todo. Ah, tú estás conmigo, contigo estoy. Pues mira, esto es así, así, así y así. Y oye bien, yo no cambio. Yo no cambio. Está bien, Señor. Si antes yo no tenía nada y contigo lo tengo todo. Si tú lo dejaste todo por mí, ¿qué me cuesta a mí dejar algo por ti? Si tú te quitaste a ti lo que tú eras para bajar a esta tierra a humillarte, ¿por qué yo no puedo quitarme lo que yo soy para humillarme delante de ti? ¿Se da cuenta, hermano? No es cuestión de legalismo, no es cuestión de palos o no palos, es cuestión de vida. Una vida que hay que vivir y que nosotros debemos de estar seguros, antes de que suene la trompeta, que vivimos la vida que la Biblia exige. Estemos de pie en esta noche. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, en esta noche yo he predicado tu palabra. Como tú me la entregaste, yo la entregué. Hasta donde tú la llevaste, yo la llevé. Ni le añadí, ni le quité. Te pido que esta palabra se quede sembrada en la profundidad de cada corazón que la ha escuchado. Que esta palabra como buena semilla caiga en buena tierra y germine y dé el fruto que tú esperas de ella. Que en este tiempo tan difícil, tan cerca a tu venida, los aquí presentes que te servimos, estemos dispuestos a dejarlo todo por ti, a permitir que tu Espíritu trabaje en nuestra vida y a darte a ti el señorío sobre nuestros corazones. Que ya no seamos más nosotros, sino que seas tú en cada uno de nosotros. Que nosotros menguemos para que tú crezcas. En el nombre de Jesús.